Bueno, William. Sí, señor, va a haber mucho de qué hablar hoy porque los temas están bastante fuertes y la Universidad Sergio Arboleda abre ya sus puertas para que comiencen a hablar los que saben del tema. ¿Cómo es el cuento? Pues sí, William, hoy la Universidad Sergio Arboleda, doctor Londoño de Mar, Montserrat, organiza un foro que hemos denominado la responsabilidad de la rama judicial en la crisis institucional del país. Y hemos invitado a José Gregorio Hernández, expresidente de la Corte Constitucional y también ex vicerrector de la Sergio Arboleda, el senador Iván Duque, al expresidente de la Corte Suprema y exconstituyente Hernando Yepes Arcila, a Mauricio Albarracín de la ONG de Justicia, a Jaime Castro, exministro de Estado y exconstituyente, entre otros, para hablar de cuál es el papel hoy por hoy de la rama judicial en esta crisis institucional, William. Después de escuchar al doctor Fernando Londoño en su nota editorial, después de leer su artículo Entre la indignación y el asco, a uno le queda una sombra de duda, de dolor, de tristeza, de abatimiento, porque este país, doctor Londoño, como lo sostiene el mismo señor Daniel Coronel desde la revista Semana, como lo dijo Darío Arizmendi en Caracol la semana pasada, la gente ya no cree en esto. Y lo que usted escribió, describe de manera amplia, seria y objetiva que estamos en el peor momento de la historia política de Colombia. No cabe ninguna duda, William. No cabe ninguna duda. Y este gobierno corrompido, ¿sí?, nos quiere dejar por herencia una constitución inamovible. No, por Dios. Porque quiere entregarle el país a las FARC. Pero pues es que hay alguna duda. Mejor, se lo entregó ya. Se lo entregó. Con el concurso de unas personas que tiene en la Corte Constitucional que no son magistrados sino sirvientes. Qué duro es decírselo, pero se los decimos con pleno conocimiento de causa. Son unos sirvientes de Santos. Con las excepciones que conocemos. Sí, señor. Que son 2, 3 tal vez. 2. De resto son sirvientes de Santos. Y ahora viene la elección de los nuevos sirvientes. Ay, Dios. De los nuevos magistrados. Y nos están metiendo una constitución por la puerta de atrás. ¿En qué va, a propósito de Mar, usted que le sigue la pista y tiene manera como seguirle a todas esas reformas constitucionales? ¿En qué va la reforma constitucional que quiere convertir en norma constitucional permanente el acuerdo con las FARC? Doctor Fernando, esta semana se definiría, pero lo que sabemos es que simplemente falta la sanción del presidente Juan Manuel Santos porque ya el Congreso le ha dado pues luz verde al tema en las plenarias. Ya, tanto el Senado como la Cámara. Tanto Senado como Cámara, sí señor. Los dos han estado muy de acuerdo en que esto entre al bloque de constitucionalidad. Lo que advertimos aquí, doctor Fernando. No, al bloque de constitucionalidad no, a la Constitución. A la Constitución, sí señor. El bloque de constitucionalidad es la vuelta que Santos está haciendo por la puerta de atrás, William, y que nos contó el espectador con la ONU para pasar después a Ginebra y meternos estos acuerdos como bloque de constitucionalidad. Es decir, como norma supraconstitucional, como norma que no puede cambiar el constituyente. ¿Están oyendo ustedes? No la puede cambiar, de ninguna manera, porque como es un acuerdo supraconstitucional, solamente se puede cambiar entre quienes suscribieron el acuerdo, entre Santos y Timochenko. De manera que Santos se va, Timochenko anda pues en Cuba curándose de unas afecciones cardíacas, pero eso que firmaron queda por encima de la Constitución Política de Colombia. No. ¿Cómo les parece? Así que nada. Esto es ya como la liquidación de esto. Doctor, bueno, y seguramente esa norma sí la sanciona Santos inmediatamente. Ay, no, claro, sí, porque el Código Disciplinario duerme el sueño de los justos, ¿no? El Código Disciplinario. ¿Y qué habrá contestado Liscanito a la petición que le dirigieron a algunos parlamentarios? Creo que fueron varios, diciéndole, sancione usted el Código Disciplinario. ¿Qué contesta Liscanito? ¿Qué contesta Liscanito? Lo sabremos esta semana, doctor Fernando. Hoy vamos a
a recoger el documento Dios mediante para ver qué fue lo que contestó el doctor Lizcano respecto a esa obligación constitucional que tiene de sancionar una ley si el presidente de la República se niega a hacerlo, como lo ha hecho, porque estamos hablando de noviembre a marzo y la ley está ahí esperando que la firme. Oiga, William, quería hacerle una pregunta. Resulta que nos escribe ahora un oyente y nos sugiere recordar el artículo 109 de la Constitución Política, que dice lo siguiente. Dice, para las elecciones que se celebren a partir de la vigencia del presente acto legislativo, la violación de los topes máximos de financiación de las campañas debidamente comprobada será sancionada con la pérdida de investidura o del cargo. Eso, doctor Londoño, es grave, ¿no le parece? No, pues como que grave y contundente. Artículo 109 de la Constitución. Por eso. Eso significa que si se comprueba que Santos violó los topes, pierde el cargo. Pues claro. Si se comprueba, yo creo que ya está comprobado, ¿no? Bueno, sí. a ver. Pero el tema lo enfocan en Prieto exclusivamente, ¿no? En quemarlo a él, y con eso creen que van a salir libres de toda culpa, ¿no? No sé si se han dado cuenta que ahora el tema es solo él. Lo que pasa es que, claro, a Prieto lo van a recontrafusilar, por supuesto. Sí. Lo van a apretar. Bueno, pero le pregunto, ¿qué hay del $1.000.000 que le entregó Odebrecht a Sancho en Panamá? Sí. Eso no se habla, claro. No, pues nada. Eso no se habla, y eso es del 14. Eso se tapa hablando de propiedades que tiene Prieto en la Florida, que tampoco es para tanto, ¿no? Porque hablan como si fueran palacios, es una casa normal y corriente. Pero han visto que siguen desviando el tema hacia Prieto, haciendo que sea el cabeza de turco, ¿no? Muy bien. Y la cosa no es con Prieto. ¿Leyeron el artículo de Daniel Coronel? No le damos importancia por el sujeto, pues que merece tan poca simpatía como la que le tenemos, pero es que es otro de los sirvientes de Santos. ¿Qué dice Daniel Coronel de la financiación de la campaña? Sí, bueno, veo que no lo leyeron. No, sí lo leímos, doctor. Sí. Bueno, pues entonces si lo leyeron, díganos a qué episodio se refiere. ¿Se refiere al $1.000.000? ¿Se refiere a una reunioncita en la que intervinieron los dómines de la campaña de Santos y que tiene por escenario la casa y la persona de alguien caído en desgracia? Bueno, veo que no lo leyeron. Hace el símil, doctor Fernando, con lo que ocurrió en la campaña de Ernesto Samper, inclusive. No, ningún símil. A ver, exactamente igual, sí. A ver, ¿qué fue lo que pasó? Según Daniel Coronel. Bueno, digamos una cosa, no hemos leído el artículo de Daniel Coronel y lo comentamos mañana. No hay problema. Pero no me digan que lo leyeron y resulta que pregunto y no tienen la menor idea. Entonces, hablemos pues de otra cosa. Hablemos del $1.000.000 que recibió Sancho en Panamá. Y no porque lo diga Daniel Coronel, porque escribió un artículo donde cuenta de unos ingresos a la campaña de Santos y no hemos leído el artículo de Daniel Coronel, pero ya lo leeremos y mañana se los comentaremos a ustedes. Es la línea de la hora de la verdad. No improvisamos y no hablamos de cosas que no sabemos. Entonces, por lo pronto tenemos que Sancho, es decir, Álvaro Arango, recibió en Panamá a través de una firma suya, porque no es firma relacionada, no, es filial, es la misma Sancho, recibió $1.000.000 de Odebrecht. Destino, la campaña de Santos. ¿Cómo entró a la campaña? No, Álvaro Arango no ha contado, que porque se lo ha contado al fiscal. Pero resulta que el fiscal no nos ha contado a los colombianos qué pasó con ese $1.000.000. ¿Y qué pasó? ¿Será que ya le preguntaron a Panamá? Le pidieron concurso judicial a Panamá para que intervenga Paddington y nos cuente todas las sumas que recibió Álvaro Arango, es decir, Sancho, con destino a la campaña de Santos. Ay, Dios. Estamos pasando por el momento más duro de un gobierno que se cae solo. El gobierno es el que pasa por el momento duro, ¿no? Que se está dando es cuenta Colombia, de todo ahora. Sí. Es Colombia, sí. Montserrat, viendo cómo esto se desintegró y de qué manera.
y las cosas todos No, los el días pueblo hace mucho que son se ha dado más cuenta graves. de eso. Lo dicen las encuestas todos los días, ¿no? Expresa su frustración, su descontento. Es el gobierno el que no se quiere dar por enterado, ¿no? Pero realmente esta situación que se le estalló en la cara al gobierno, ¿hace cuánto lleva dándose cuenta el país? Hace un montón de tiempo. Pero el presidente Santos sale a decir en la entrevista del fin de semana con Yamid Amat que él no gobierna para puntuar en las encuestas, sino que No, eso gobierna es obvio, precisamente para poder hacer lo que no le causa favorabilidad, lo que no es favorable, según él. Según él es favorable hacer la guerra, como lo habla en sus términos, y desfavorable hacer la paz. Por eso se le midió la paz, dice Bueno, Juan Manuel lo que Santos. dice la gente es que él no gobierna para Colombia, sino para las FARC, que eso dicen en las redes sociales. Pues se ¿no? lo ha dado todo a Claro. las FARC, sí. O sea que... Sí, ahí lo que uno entiende, doctor Londoño, es que en últimas el presidente Santos está en una encrucijada muy dura. Está tratando de, ¿cómo lo diríamos?, de exponer a sus escuderos más cercanos alegando que solamente ellos son los culpables y por supuesto está buscando la manera de negar una cantidad de reuniones en las que él estuvo donde él personalmente ayudó a gestionar los recursos para su campaña, Montserrat, y a eso agréguele claro. que la ciudadanía desconfía profundamente del gobierno y del conjunto de las instituciones y pues estamos en lo que estamos. Bueno, entonces hay un poco de dineros que entraron a la campaña de Santos del 2014, que los denuncia Daniel Coronel. Hay una plata que entró de un sujeto que está pasando las verdes y las maduras desde el punto de vista judicial. Hay otro dinero que entró procedente de Interbolsa. Y a propósito de Interbolsa, ¿es verdad o no es verdad que días muy poquiticos, prácticamente horas antes de la intervención de Interbolsa, Interbolsa le devolvió a Juan Manuel Santos el dinero que tenía depositado allá en Interbolsa? Eso sería gravísimo. Eso sí es gravísimo. Eso sí es lo peor, pues, de lo peor. Y que por cierto Bueno, quería pero- hacer una precisión, doctor Londoño, porque lo de Interbolsa se trata de $150.000. Hoy 450 millones de pesos, ¿no? Por eso, claro. 150.000 Y es que, ¿y quién dice que Interbolsa entregó ese dinero? Nada menos que el dueño de Interbolsa, el señor Jaramillo. Sí. El Ah, señor bueno, Jaramillo, es que no lo dice el segundo contador de Interbolsa ni la o un secretaria funcionario, ejecutiva, ni nadie. nada, lo dice el dueño y presidente de Interbolsa. A la campaña de Santos le entregamos $150.000. ¿Y sabe qué me llama la atención, doctor Londoño? Que ahora resulta que nadie conoce a nadie. Yo no conozco a ese, yo no me reuní con el otro, y lo que están denunciando varios periodistas es que Santos estuvo en varias de las reuniones y estaba A ver, enterado pero de todo ya- lo que pasaba. Sí. Ya de la reunión en Casa Medina ya se acordaron. Ah, sí, ya les tocó. Y se van acordando Bueno. de una por una. Bueno, cuando leamos el artículo de Daniel Coronel, que lo vamos a leer hoy con bastante cuidado y dedicación, entonces mañana comentaremos también de esa reunión en Casa Medina, de la que ya se acordaron. Era que tampoco se acordaban. Pero mire, yo quería hacer una precisión. Resulta que La Silla Vacía, en un artículo que comentábamos aquí en la mesa la semana pasada, denunció que, por ejemplo, Yair Acuña donó a la segunda vuelta o a la campaña de la segunda vuelta del actual presidente Juan Manuel Santos 1.500 millones de pesos de su bolsillo que no quedaron registrados en ninguna parte, pero que al parecer eso es Vox Populi en la costa Caribe. Y que así pasó con varios donantes que por debajo de la mesa en últimas llegaban con maletines de plata. Eso es mucho más grave que $400.000. De manera, doctor Londoño, William, Montserrat de Márquez, si la Fiscalía quisiera hilar delgado, pues tendría que entrar a mirar cuáles fueron los grandes aportes en la campaña regional. Y de esa manera, $400.000 no es nada frente a la financiación ilegal que obtuvo la campaña de Santos presidente 2014, ¿no les parece? Pues es que lo de la campaña del 2014 empieza por ser palabras mayores desde el $1.000.000. Y luego viene el $1.000.000 que le entregaron a Otto Bula y que le entregaron a Giraldo. Y resulta, ese Otto Bula cómo sabía cosas, ¿no? Cómo sabía que Giraldo era el hermano, casi el novio de Roberto Prieto. Sí. Y sabía dónde se alojaba o dónde estaba en un hotelito del que yo no he oído hablar en la vida,
allá en la 90 y pico, llegando a la carrera 15, y que tenía un jardincito, y que allá fue, y que allá se reunió con Giraldo. Y Giraldo aparece siendo el novio, entre comillas, pues, no lo decimos con intención sexual ninguna, sino que así lo dijo Roberto Prieto, que eran como novios. Por Dios. Y entonces, y Otto Bula dice que allá vio también a Roberto Prieto. Sí, hágame el favor. Y Roberto Prieto además sale en varias de las declaraciones a la Fiscalía de un tal Prieto. ¿Y qué me dicen ustedes de lo que en últimas ya declaró Luis Fernando Andrade? De que Roberto Prieto estaba muy interesado en los proyectos de la ANI. Ese es el otro tema, el de Andrade. El tema de Andrade es de unas dimensiones gigantescas. Andrade dio declaraciones ya a la Fiscalía y dice que Roberto Prieto se le presentó, que habló con Roberto Prieto por lo menos en 6 ocasiones, y que el tema era la carretera Ocaña-Gamarra, en la que Prieto tenía interés. A ver, ¿qué interés tenía Prieto en la carretera Ocaña-Gamarra? Explíquenme. No, es un ciudadano cualquiera. ¿Cómo le parece? Yo creo que Prieto ni sabía que existía una cosa que se llamara Ocaña, ni sabía. Y si uno le pregunta si a quemarropa, a Prieto le dice, a ver, ¿dónde queda Ocaña? A ver, dígame qué colombianos ilustres nacieron en Ocaña o vienen de Ocaña. Se queda pálido, no tiene ni idea. Y mucho menos va a saber que existe un puerto sobre el río Magdalena que se llama Gamarra. ¿Qué era lo que estaba haciendo? Le estaba haciendo el mandado a las señoras Parodi y Álvarez, a las ministras. Claro. A las ministras que están involucradas en el puerto de Gamarra y que necesitan que la carga enormemente importante que viene de Ocaña, porque por ahí vienen producciones carboneras y porque, mejor dicho, es un puerto vital, es una carretera vital para el puerto de Gamarra, pues Prieto necesitaba que salieran. ¿Por qué? Pues porque era tema de gobierno, donde estaba inclusive el secretario privado del presidente Santos, que es el amante del señor Parodi, hermano de la ministra. Esto qué asquerosidad. Es que todo esto, por eso ahora digo... Ahora sí, entre la indignación y el asco. Exactamente. Sí, entonces, pero no pasa... Pero vamos William, a una William, cosa... Monse, William, ¿sí? no pasa de ahí, no pasa de la indignación y el asco. Mire lo que dice esta oyente en el chat, que firma como berraco. Dice, estos escándalos no pasa nada. Hacen el ruido cuando Santos está terminando el mandato y no va a pasar nada. Todo esto es conspiración. Y la verdad es que lo hemos visto. Ustedes siempre hablan de Samper y mire dónde están todos los que estuvieron en el escándalo de Samper. Pero hay una cosa. Es lo mismo. Exactamente igual, y lo dice inclusive así el señor Daniel Coronel en su columna, donde dice, en una parte, cambien los nombres de los actores, pero el modus operandi es exactamente el mismo. Lo dice. Claro. Ahí no está de candidato a la presidencia de la República y de prócer, el señor Juan Fernando Cristo. Sí, ya le están pidiendo los liberales. Cualquiera puede ser presidente, ¿no? Que no salía de la escuela de caballería de visitar a Fernando Botero para impedir que Fernando Botero diera declaraciones en el caso de la financiación de la campaña de Samper con plata del cartel del Cali. Sí, eso sí, hagamos por favor. Bueno, muy bien. Y no se nos olvide, su carrera política se desprende de su participación en esa campaña liderando el comité de agenda y luego, si mal no estoy, como jefe de prensa de la presidencia de San Pedro, ¿no? Pero claro, y ahí es que se desarrolla toda su carrera política. Dice el presidente Santos en cada vez que lo entrevistan o cada vez que puede afirmarlo a través de redes sociales que él nunca tuvo nada que ver con el tema financiero de su campaña, lo que nadie le cree en el país. De Mar, por Dios, todo fue a sus espaldas. Pero, exacto, me acabo de enterar de lo que no se puede acabar de enterar el señor, es que de acuerdo con declaraciones de Alberto Aronch Mugravi, quien dio 150 millones de pesos a la campaña de Santos, él relata cómo hubo una reunión en su apartamento con su equipo financiero de campaña para poder dar la plata. ¿Dónde está el señor Mugravi? En la cárcel. Bueno. Tiene casa por cárcel por enriquecimiento ilícito, lavado de activos y concierto para delinquir. Qué curioso, ¿no? Que todos los que aportaron a la campaña tengan casa por cárcel, ¿no? Y los uribistas sí tienen
les quitan la casa, ni se pueden acercar a la casa. Cárcel de la dura, ¿no? Es que yo sí creo que esto es el elefante recargado, Montserrat. Lo que nosotros vimos en 1994 fue una cosa y lo que estamos viendo ahora es esa cosa multiplicada varias veces. Porque es que además no olvidemos, doctor Londoño, que la actual constitución, la constitución política vigente en Colombia después de varios actos legislativos, pues en últimas castiga, por lo menos en el papel, con mucho más dureza, la violación de los topes de financiación y demás. Recordemos que en ese momento, en el proceso 8000, si mal no estoy, usted me corrige, el Consejo Nacional Electoral dijo que no se habían violado los topes de la campaña, ¿cierto? No, el Consejo de Estado. Eso, el Consejo de Estado, perdón. El Consejo de Estado salió con la suspensión provisional del decreto que fijó los topes electorales. Sí. Un consejero de Estado, compañero de clase de Samper, a quien Samper le buscó el puesto de consejero de Estado, dictó ese decreto de suspensión provisional, que esos topes eran manifiestamente contrarias a la ley. Eso lo dijo un consejero de Estado elegido por Ernesto Samper como consejero de Estado. Y de esa manera, pues no se violaron los topes. Porque no había topes. Ahí estamos. Porque no había topes, porque habían quedado suspendidos provisionalmente. Y resulta que ahora la Constitución lo tiene clarísimo en su artículo 109. Ahí hay unos topes. Y si usted viola esos topes, pierde el cargo. O pierde la investidura. Lo acabamos de leer, ¿o no? Eso no existía cuando Samper. No existía. No, claro que no existía. Si esto es del 2003. Esto es del 2003 y precisamente como reacción a todo lo que había pasado con la campaña de Samper. Además, en la campaña de Samper, en la Cámara de Representantes se votó porque Samper, favorablemente a Samper, porque Samper compró la Cámara de Representantes con auxilios parlamentarios. Y no ese es un debate que el país no ha hecho. Ese es un debate que el país... El señor Daniel Cabrón, el doctor Fernando, había escrito hace 3 años, en su columna, que existía información clave que había entregado el narcotraficante Javier Enrique Calle Serna, alias Comba, también el señor Daniel Loco Barrera y Pedro Olivero Guerrero alias Cuchillo, que aseguraron haber entregado $12 millones a JJ Rendón y al exconsejero presidencial Germán Chica. Ahí sí mentían, según él. No, pues es que son las cuentas, ¿no? Esto también sirvió para la campaña, hay que recordarlo. Sí. Bueno, a ver, doctor Néstor Humberto Martínez, a ver en qué va la investigación sobre esos $12 millones. $12 millones para Chica y JJ Rendón. Es que a JJ Rendón le preguntaron que cuánto le habían pagado en la campaña y dijo que nada, que él lo había hecho por pura pasión política, por puro amor al arte. ¡Ay! Sí, claro. Semejante pirata internacional, semejante bandido. Pero ya sabemos que es que los honorarios también se dieron en Panamá y se inventan una cantidad de contratos. Lo de 2010 no nos vamos a enterar ni de la mitad de las cosas que pasaron, pero de 2014 sí. Encuestas de $1 millón, doctor Londoño. 2 encuestas, 12 millones. Ahí está, ¿no? Lo que le pagaron a JJ. Sí. Oiga, pero se hace una pregunta un oyente en el chat y yo creo que es muy válida y se pregunta por el papel de la oposición en todo esto, ¿no? Sí, no va a pasar nada, dicen, y dice Libertad, así firma esta oyente, dice, si no pasa nada es porque la oposición no vale un peso. También tiene razón, y la oposición no solo es el Centro Democrático. Lo que pasa es que yo creo que muchos de los ¿qué están haciendo? Muchos de los que están promoviendo la marcha, o de los que estamos promoviendo la marcha del 1 de abril. De abril, ¿no? Que también estuvimos muy activos en la campaña por el no, que por cierto vale recordar, William, ganamos el 2 de octubre. Pues en últimas estamos invocando, Montserrat, el Estado de Derecho. Yo personalmente, doctor Londoño, invito a que exijamos que se aplique el artículo 109, porque es que en un Estado de Derecho, en el imperio de la ley es para cumplirla. Y aquí tenemos un artículo constitucional que dice que cualquier campaña que viole los topes de financiación, pues implicará la pérdida del cargo, obviamente, la pérdida de la investidura. Y eso es lo que hay que salir a exigir, porque como las Cortes no están dispuestas a eso, a nada, el fiscal se queda en el te lo voy a decir, sí, pues salgamos a la calle, William, y exijamos eso, artículo 109. ¿Qué opina, doctor Londoño? Pues sobre todo, Néstor Humberto Martínez empezó a patinar desde el día en que aparecieron junticos Juan Manuel Santos y Germán Vargas Lleras. De la amistad de Néstor Humberto Martínez con Germán Vargas Lleras, pues
nadie tiene la menor duda. Es una amistad más que estrecha. Ahí sí, como diría Roberto Prieto, son como novios. Sí, señor. ¿No? Bueno, entonces apenas Germán Vargas Lleras apareció que no iba a hacerle oposición al gobierno, sino que más bien está fletado por el gobierno de Santos para su campaña, empezó a patinar Néstor Humberto Martínez. Sí, señor. Coincidencia, ¿no? Hay otra cosa que usted habla ahora de las amistades íntimas y de lo que es bueno también recordar. El amigo del alma, el hombre más cercano al sátrapa es el señor Prieto, con quien ha mantenido una amistad muy estrecha hace muchos años, como quiera que él se ha convertido en el disco duro de sus participaciones políticas, puede llamarse así, o de negocios. Gerente nada más y nada menos que de sus campañas a la presidencia. Bueno, entonces el hombre más cercano, el hombre más cercano a Juan Manuel Santos es el señor Roberto Prieto. Que no se nos vaya a ir eso de la memoria, porque ahí está. Y apareció, pues es que apareció nada menos que trabajando en el BID, Banco Interamericano de Desarrollo. Luego lo tuvo para en Italia un tiempito, no sabía qué hacer con él, estaba desesperado, porque uno le ha seguido el rastro al tema, doctor Londoño, y ahí está el quid del asunto. El quid del asunto consiste en que Santos es el amigo más cercano, o mejor, el señor Prieto es el amigo más cercano a Santos. Son uña y mugre, y hay una red de complicidades que el pueblo colombiano tendrá que conocer, porque si las Cortes no se pronuncian, si aquí no hay justicia, si no hay Congreso, si estos apéndices del Ejecutivo se siguen moviendo como se están moviendo para seguir tapando, el 1 de abril el pueblo colombiano va a exigir de manera abierta y contundente la renuncia del sátrapa, porque no nos aguantamos más esta situación, doctor Londoño. El pueblo no puede seguir así. Bueno, y veo, Demar, que alcanzó a leer algo de la columna de Daniel Coronel. Sí, señor. Bueno, nos quiere contar cómo es la reunioncita con este señor que está preso. Pues, doctor Fernando, resulta que hubo una reunión muy importante de la que negaron el señor Juan Claudio Morales, lo negó varias veces en la radio colombiana, la señora Consuelo Caldas y el señor Orlando Sardi de Lima, quienes eran el comité financiero de la campaña de Santos, presidente en 2010. Se reunieron con este señor Alberto Arosh Mugravi, quien entregó 150 millones de pesos a la campaña de Santos presidente. ¿Dónde se reunieron? Ellos se reunieron en un apartamento en el norte de Bogotá para poder hablar del ingreso de dinero a la campaña, de la necesidad de plata para la campaña. El comité financiero, exactamente. Esa reunión que tuvo lugar en el norte de Bogotá fue la que han negado en reiteradas ocasiones el señor Juan Claudio Morales, inclusive el mismo Roberto Prieto. Pero la negaron, pero después la aceptaron. La aceptaron ante la declaración que entregó el señor Arosh Mugravi, que habló de la entrega del dinero. Bueno, tenemos ahí el artículo de Daniel Coronel. Sí, señor, claro que sí. ¿Por qué no lee esa partecita y entonces dejamos de interpretarlo? Claro que sí. Sin embargo, Alberto Arosh Mugravi recordó que el presidente Santos lo visitó en su apartamento en los Cerros Orientales de Bogotá, acompañado de Orlando Sardi de Lima, José Gabriel Ortiz y Alberto Preciado. Preciado tiene el mismo recuerdo. Ortiz recuerda la visita, pero no precisa si Santos estuvo o no. Arosh Mugravi giró inicialmente un cheque de 150 millones de pesos, cuyo beneficiario era la campaña de Juan Manuel Santos. Después se lo devolvieron y le pidieron que lo reemplazara por uno de 100 millones de pesos a nombre del partido de la U. Bueno, eso es lo que dice Daniel Coronel. Y entonces José Gabriel Ortiz se acuerda que estuvo en ese apartamento, que estaba pidiendo plata, pero no se acuerda si estaba o no estaba Juan Manuel Santos. Y Arosh Mugravi dice que sí estaba Santos. ¿Y sí? ¿Dónde está Arosh Mugravi? Recordémoslo. Está en estos momentos pagando cárcel, prisión domiciliaria, por los delitos de enriquecimiento ilícito,
está también por lavado de activos y por concierto para delinquir. Está el señor Mugabe encarcelado pues en su casa. Bueno, un personaje pues muy encomiable. Con él se reunía Juan Manuel Santos en el apartamento de ¿quién? Porque no es un apartamento en el norte de Bogotá, es el apartamento de Arosh Mugabe. Sí, señor, en los cerros orientales de Bogotá. Bueno, muy bien. Entonces, William, ahora sí ya leyó lo que dijo, o oyó lo que dijo Daniel Coronel en su columna. Sí, señor. Eso dicho por Daniel Coronel, que es como el estafeta del régimen. Uno de los contratistas más importantes del gobierno. Pues sí. Claro. Además. Además, el Canal 1. Yo creo que hay muchas cosas que no gustaron entonces, sí. Obviamente. O sea, de que uno vea a Darío Arismendi tirándole Pero piedra a es que Santos yo y a voy a Daniel contar- Coronel tirándole piedra a Santos, algo Voy a anda mal. contarle Bueno, pero en el caso de Arizmendi lo decía William en su columna esta semana, ¿no? El tema también va por lo del Canal 1, ¿no? Sí, no, eso- hay Y me muchos dicen- intereses en el medio. Ah, Y pues, me obvio. dicen por ahí que Arosh Mugabe era socio depreciado. Entonces, ¿Ah? doctor, ¿esto qué es? Ah, Sí, bueno. qué horror, ¿Qué bueno, es? qué horror. Era Esto- socio no, no, no. depreciado. Vuelvo y otra vez, Preciado, vuelvo y otra vez. Preciado es el hombre fuerte de Santo Domingo, Ay, ¿ah? Sí. ay no. El de Bavaria. Entonces Bueno, vuelvo muy otra bien. vez. Estamos entre la indignación y el asco. Sí. Entre la indignación Oiga, eso y es, el asco. eso es lo que más me llamó la atención. Yo no tuve tiempo de leer basura, Sin contar... pero sí leí lo suyo que me pareció importante, serio y Está bien en las fundamentado. dos- está en las dos orillas, Sí, señor. pueden leerlo. Va a estar también en nuestra página de internet. Va a estar circulando por muchos lugares. Ya está circulando, doctor Entonces, Fernando. cuando- Esto Entre sí- la indignación y el asco. Esto sin contar, doctor Fernando, porque también hay que sacarlos a bailar a los señores Ciro Rodríguez y al senador Ñoño Elías. Ñoño los Elías. dos de la Unidad Nacional, los dos que tienen muy fresquitas las reuniones Sí. en la ANI con Luis Fernando Andrade. Y ¿Cómo uno le de parece? ellos, el señor Ñoño Elías, Sí. que regaló una cartera finísima. Sí. Allá al esposo a la esposa A la del esposa, señor a la esposa. Luis Fernando Andrade, y le preguntan, bueno, ¿y usted en medio de todas estas cosas qué hace regalando carteras finísimas? ¿Por qué eso? Dice, no, es que eso era para que me ayudara con un cupo en un colegio. No sabíamos que el doctor Andrade, aparte de ser el director de la Agencia Nacional de Infraestructura, encargada de los grandes proyectos de infraestructura del país, también tuviera influencias en un colegio para meter a estudiar un Ay, hijo. no. Pero mire, eso no es lo que además no. ahí está pintada cuál es la situación en el país, que hasta para entrar en un colegio hay que hacer semejantes cosas, ¿no? Hay que comprar, digamos, la Montserrat, recomendación. usted que ¿no? Es sabe increíble. cuánto vale una cartera de esas lujosas, una Louis Vuitton o una cartera de esas auténticas, pues. $4,000, $3,000 y pico dólares, la más barata, sí. Bueno, muy bien, Bueno, 4,000 Y él dijo, dólares. le preguntan, 3,000, oiga, ¿y sí. qué marca era la cartera? Pues como para saber, para Una calcular el Louis precio. Vuitton, les hablo. Sí, sí, sí. Y entonces le preguntan, ¿sería una Louis Vuitton? Y dijo, no, yo no sé de esas cosas, yo la verdad no me ocupo de eso, eso es lo que sabe mi mujer. Yo no, pero fue una bobadita, un detallecito, una bobadita. Era un carrier. Una bobadita de $3,000. No era un carriel. No era un no, carrier no. por ahí. Ni una, ni Pero una- los carrieles son muy bonitos. son a lindos veces hasta además. más. Son mejores. Sí. Pero más baratos, sí, pero más baratos. sí, más baratos. Bueno, Bueno. porque es que a uno, doctor Londoño, es que este picadito de hoy está muy bueno. Yo lástima que no he podido intervenir mucho porque he tenido un poco de cosas aquí como represadas, como la del magistrado de la discordia electoral, que nos recuerda a Norbey Quevedo Hernández, cuando a pocos días de que la misión electoral especial entregue sus conclusiones sobre cómo adecuar el sistema electoral colombiano, los acuerdos de paz en La Habana, están encendidas las alarmas en el Consejo de Estado, sobre todo con la participación del consejero Alberto Yepes. Óigame pues. Sin embargo, sin mucho ruido, el pasado 17 de enero se instaló la misión, una comisión autónoma de carácter consultivo que a finales de ese mes deberá presentarle al país recomendaciones para reformar el régimen y la organización electoral colombiana de conformidad con los acuerdos de paz suscritos por el gobierno y las FARC en los diálogos de La Habana. Una misión que tiene alborotado el avispero en el Consejo de Estado y el Consejo Nacional Electoral, con un protagonista de fondo en el debate que es Alberto Yepes Barreiro.
Resulta de que este señor es como una especie de caballo de Troya, porque hace el mandado por dentro para él beneficiarse después. La cosa está que arde allá, doctor Londoño, y es bueno seguir ventilando esos temas porque todo concuerda, todo en esta trama de engaños, de mentiras, de suspicacias, que son producto obviamente del primer magistrado, del primer sátrapa de la nación, pues obviamente a uno solamente le quedan dudas y dudas y dudas y dudas y uno no termina. Y por eso yo remato esto diciendo lo siguiente: por eso viene el Papa a bendecir toda esta cochinada, porque no viene a más. A mí no me van a meter el cuento, como lo ha registrado la revista Semana, que el Papa viene a unir a los colombianos. ¿Cuál unir a los colombianos? Viene a bendecir la peor cochinada de la historia que se haya vivido en Colombia. Viene a perdonar a los corruptos. Por Dios, nuestro Señor Jesucristo lo sacó con un látigo del templo a los mercaderes. Nuestro Señor Jesucristo se hizo sentir. Pero me da dolor en el alma tener que decir esto. Yo soy muy católico, yo creo en Dios, soy católico, apostólico y romano, y no entiendo cómo el Papa viene aquí a Colombia en estos momentos tan difíciles, sabiendo que nosotros nos tenemos que defender solos. Así lo hizo en Venezuela y así lo quiere hacer en Colombia. No estoy de acuerdo y me da dolor en el alma tener que decirlo, pero el Papa viene a bendecir lo prohibido. Bueno, estamos esperando que el señor Nuncio nos conteste algo. Porque usted ahora 8 días escribió eso. Y usted hizo unas preguntas ahora 8 días. Bueno, a ver. Y a ver pues. Si el señor Nuncio le ha contado al Papa ciertas cositas de las que hacen las FARC, de las que han hecho las FARC. O si el Papa ha querido oírlas. Y siguen haciendo las FARC. Las siguen haciendo todos los días, porque siguen siendo el principal cartel de droga del mundo. Ah, bueno. Y no se van a dejar quitar el negocio, como ya lo están diciendo en los Estados Unidos. En los Estados Unidos ya entendieron. El Papa, ¿será que entiende o será que no quiere entender? No quiere entender. O que no le dejan entender. No quiere entender. Pero que viene a unir, viene a desunir más a los colombianos y a los católicos. Recuerdo que se fue para el Brasil. A ver cómo no dejaba tumbar a la señora, y sin embargo el Brasil la tumbaron. La semana que el Papa estuvo en el Brasil, acordémonos, yo tengo memoria, y yo tan bobo no soy, pero cuando el Papa estuvo en el Brasil, estaban en el proceso para sacar a la señora esta de allá. Y cuando Maduro estaba caído, se le apareció. Se inventó una mesa de negociación con la participación de un enviado directo de él, que le dio nuevo aire a Maduro, y ahí está, los muertos en Venezuela, los niños que se mueren de hambre y de falta de atención médica. Su santidad, ¿eso no gravita sobre su conciencia? Bueno, le preguntamos a su santidad Francisco, para que el nuncio nos cuente, si sabe lo que han hecho y lo que siguen haciendo los de las FARC aquí, que siguen sembrando minas, según el último reporte que tenemos. Y otra cosita, antes de que remate, doctor, una cosita. La gente no cree, y le voy a decir esto con todo respeto, que Darío Arizmendi dijo lo que dijo. Me escribe todo el mundo: yo no puedo creer. Bueno. Y bueno, de pronto esa semana volvemos a pasar eso de Darío Arizmendi. Se lo vamos a volver a pasar y vamos a recordar el articulito de Daniel Coronel que hay que leerlo. Mañana. Hay que leerlo con cuidado, William, ¿sí? Porque creí que lo habíamos leído y que habíamos entendido el mensaje. Y hablábamos con ustedes al oído.